de Chihuahua. El licenciado César Horacio Duarte Jaques está por llegar a Ciudad Juárez para hacer un recorrido por todas las zonas devastadas, por todas las zonas afectadas por este temporal, y bueno, para hacer una evaluación rápida y desde luego empezar a canalizar los fondos necesarios para el auxilio de todos los juarenses que en este momento estamos pasando por una situación delicada con respecto al tiempo. Y mientras esperamos más información con respecto al temporal y todo esto, bueno, hay temporales políticos a los cuales también les debemos de dar cobertura. El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado está en la línea, vamos a conversar con él, con el ingeniero Jaime Herrera. Señor ingeniero, muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, don Humberto. Me da muchísimo gusto que nos reciba esta llamada, señor, en este momento, acá en Ciudad Juárez, que estamos pasando, bueno, por una situación delicada, lo decía hace un momento, por el temporal bajo el cual nos estamos... está lloviendo fuerte. Así es, prácticamente durante todo el día, de manera intermitente, pero desde luego con una intensidad pues poco acostumbrada, usted lo sabe, por acá en el desierto nos llueve poco, entonces generalmente la lluvia, aunque no sea muy fuerte como en el sur, de todas maneras nos agarra de sorpresa y vaya que nos desarticula toda la vida. Qué caray. Señor ingeniero, sobre la reforma hacendaria, ¿cuál es la opinión de usted como un especialista de las finanzas públicas y desde luego como secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua? Bueno, mire, en general la reforma hacendaria tiene finalmente un objetivo fundamental, ¿verdad? Y este es básicamente pues el buscar cómo el Estado a nivel de la Federación pues logra mejorar, digamos, los ingresos que requiere las diferentes instituciones que integran el gobierno federal y sobre todo pues poder mantener el presupuesto anual que se construye pues para los rubros que son indispensables, ¿verdad? Como es la educación, como es la salud, como es la seguridad, como es la inversión pública, en fin, y sobre todo pues al final se busca cómo ir desarrollando y creciendo como país, tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto, buscar cómo se genera más empleo, ¿verdad? Cómo las empresas tienen de alguna manera la capacidad para desarrollarse, en fin, son los rubros fundamentales. Y en ese sentido, queda muy claro que el país ha venido sufriendo un deterioro en sus ingresos a lo largo de los últimos años, o por lo menos sus ingresos son insuficientes para poder atender las necesidades crecientes que tenemos como sociedad mexicana, todos los habitantes. Y hay un planteamiento muy real, ¿verdad? Más de la mitad de los mexicanos pues viven en pobreza o en pobreza extrema, y esto nos hace ser un país pues que requiere cambiar de fondo, ¿verdad?, las circunstancias en las que estamos desarrollándonos. Cuando más de la mitad de la gente no tiene claro su sustento, ¿verdad?, no tiene la educación, no tiene servicios de salud, pues es claramente necesario buscar cambios, ¿verdad?, que nos permitan lograrlo. Y en ese sentido, bajo ese escenario, ¿verdad?, que tenemos como país de necesidades inminentes, fuertes, ¿no? Ahorita mismo que usted me está comentando esta situación que se está presentando de la lluvia, bueno, pues imagínese cuántas familias, cuántas gentes agarra sin un techo, ¿verdad? Sin una situación de poder guarecerse de estas situaciones climatológicas. Entonces estas necesidades lo que hacen pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, pues se hace este planteamiento de una reforma que permita jalar, digamos, algunos recursos. Sobre todo el enfoque que se le dio fue tratar de que se pague impuestos pues de las empresas, de los empresarios, de la sociedad privada que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de generar mayores ingresos, ¿verdad? Y fue esa la razón por la cual no se tomó la decisión de afectar de manera generalizada el IVA en alimentos y medicinas. Y sí, en cambio, bueno, pues buscar la manera para que las empresas grandes, por ejemplo, ya no hagan sus consolidados para fines de las declaraciones fiscales que se hacen cada año, y que eso pues daba pie obviamente a que se mezclaran balances con pérdidas y balances con ganancias, pues, para al final tratar de pagar lo menos posible de impuestos, ¿verdad? Se busca también, bueno, pues gravar, digamos, refrescos, ¿verdad?, que sabemos que muchas veces pues es un alimento que no necesariamente nos nutre. Se busca, en fin,
aumentar el ISR, que son pues para las empresas que también más ingresos generan, ¿verdad? Se quita el YETU, que es un incentivo también importante, porque hoy las empresas pues tendrían inclusive que pagar una cantidad mayor a través del YETU. Hay quien no le gusta y considera que, por ejemplo, he escuchado a algunos senadores del Partido Acción Nacional señalando que el YETU debe mantenerse. En fin, claramente cuando se genera todo un paquete de iniciativas de tipo fiscal, pues siempre hay una polémica y una reacción. Es el famoso caso pues del impuesto del IVA para la frontera, ¿verdad? Para Juárez, que se propone pues irlo del 11 al 16 y que obviamente pues en inmediato, ¿verdad? Pues hay una reacción de desacuerdo pues, por la competencia que se tiene en la franja fronteriza con los Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, pues es un tema que hay que analizar a fondo, ¿verdad? Todo esto es una iniciativa, no es una aprobación, está en discusión, está en el seno ahorita del Congreso de la Unión, en la discusión con los diputados, con los senadores, y en función a ello, bueno, pues se someterá a votación, ¿verdad? Y se aprobará aquello que finalmente el consenso de los representantes populares, como son los diputados senadores, pues finalmente determinen, ¿verdad? Señor ingeniero, efectivamente todo está en negociación y bueno, pues a los fronterizos nos están pidiendo un sacrificio que es pues que nos va a restar competitividad con el extranjero, indudablemente, el aumento al IVA y el pago del IVA en las importaciones temporales. Pero bueno, como todo está en negociación, ¿qué podemos esperar a cambio de eso? Porque de eso hasta este momento pues no hemos hablado. ¿Qué podemos esperar los chihuahuenses? Usted como director de finanzas del Estado, ¿qué podemos esperar de la Federación? Yo creo que al final tenemos que ubicarnos todos en el escenario que le planteaba hace un momento. ¿Qué podemos aportar nosotros mismos para el bienestar de nosotros mismos, al final de cuentas, ¿no? Ha habido, pues también la opinión inversa, decir, bueno, ¿por qué razón en la Sierra Tarahumara, cualquier población de la sierra, donde haya pues un comercio, ¿verdad?, y usted vaya a comprar algún bien o pedir algún servicio que esté, pues digamos, regulado y supervisado por parte de las autoridades fiscales, ¿verdad?, pues sí debe pagar el 16%. ¿Y por qué razón en la frontera no? Hay una razón, y esta se deriva desde que se dio por los 90, ¿verdad?, de que bueno, pues es para poder quitar, digamos, el nivel de competencia que se tiene con los Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos que la gente que viaja a la frontera con el objetivo de ir de compras, pues se cruza para ir al Paso, ¿verdad? No necesariamente va a Juárez de compras, ¿verdad? Yo creo que el mercado principal de consumo de Juárez pues es la propia población que habita y que es muy importante en Ciudad Juárez, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ese es un elemento que hay que analizar a fondo. ¿Qué tanto le va a afectar el hecho de que se quite este incentivo, digamos, del 5%, de 5 puntos que hoy es menor al resto del país, ¿verdad? O qué tanto 5 puntos contribuye realmente al ingreso completo, ¿verdad? Todos los aumentos de IVA que se están proponiendo en la iniciativa significan alrededor de 50,000 millones de pesos, pero son todos, no nada más el del 5% que se adiciona. Está incluido lo de las colegiaturas, están incluidos muchas cosas. Entonces, pues habrá que evaluar realmente si vale la pena este propósito en cuanto a monto. Ya el secretario Videgaray en su comparecencia pues prácticamente convalidó el hecho de que para el IVA de las colegiaturas se elimine, ¿verdad?, que se estaba proponiendo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hicieron los números y se vio que, bueno, pues no necesariamente es un impacto desde el punto de vista recaudatorio para el gobierno relevante, y pues sí le significa un sacrificio para algunas familias, sobre todo de ingresos medios, ¿no? Entonces, así tendremos que evaluar lo de Juárez y lo de la frontera en general, ¿verdad?, toda la frontera. ¿Qué tanto realmente vale la pena o si está necesario? Al final, repito, tenemos que verlo desde un punto de vista de beneficio para todos como sociedad, ¿verdad? En el que todos tenemos que hacer algún esfuerzo de alguna manera, ¿no?, y aportarle a lo que hoy recibimos. Que también claramente se cuestiona eso, pero yo pago impuestos, pero no tengo el alumbrado público, no tengo el pavimento en las calles, no tengo servicios deficientes, ¿verdad? Y más en Ciudad Juárez, pues, cruzando ahí el río, los puentes,
pues ve un otro mundo, ¿no? O viajando al sur también. Y viajando al sur también lo ve. También vemos otro mundo completamente distinto. Así es. Entonces, ese es el reto. ¿Qué hacer para vivir mejor al final de cuentas? Y en eso se está. Yo creo que es la discusión, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos aportar pues ideas y nuestro granito de arena y obviamente pues apoyarnos a nuestros diputados y senadores, ¿no? Así es, señor ingeniero. Pues quisiéramos agradecerle profundamente que haya aceptado esta invitación a conversar con nosotros en Tercera Ley esta tarde, señor. Muchísimas gracias. No, encantado, Humberto, y estoy aquí a sus órdenes cuanto sea necesario, encantado de atenderles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Las palabras del ingeniero Jaime Herrera, es el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, desde la